Bien, hermanos, vamos a la palabra. Hoy nos acompañan 3 parejas de la iglesia. No son personas nuevas para que los que no le conozcan, no le vaya a invitar la clayuda, ya son viejitos. Ya pueden comprar sus clayudas. A los nuevos sí. Muy bien. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. El día viernes a las 12 de la noche se termina el año 2021. A las 12 se va el año viejo. ¿Verdad? Hasta hay una canción que dice por ahí: yo no olvido al año viejo. Que ese no sea nuestro sentir, hermanos, porque nuestra meta es mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros para el próximo año 2022. Y de eso vamos a ver en esta noche. ¿Qué quiere el Señor para nosotros para el próximo año? ¿Cómo quiere Dios que actuemos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Bien, entonces vamos a tener como base Apocalipsis 2. Voy a leer desde el 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Vayamos poniéndole atención a estas frases. Yo conozco tus obras. Habla de obras. Luego, y tu arduo trabajo. Arduo. Duro trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3. Fíjense, has sufrido y has tenido paciencia. Otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí, hermanos, el Señor Jesús está elogiando, está felicitando a la iglesia de Éfeso, a los miembros de Éfeso, una iglesia muy trabajadora, y se sometían a trabajos bien duros. Desde luego trabajos de la iglesia, desde luego trabajos que tienen que ver con la obra de Dios. Y el Señor los está felicitando porque ellos se habían sometido a trabajos muy duros, desvelos quizás, o mejor dicho, seguramente que sí, desvelos. Han tenido paciencia, han sufrido, y todo eso está muy bien. Pero acá hay un pero que debemos tener cuidado. A este pero viene acompañado de un reclamo. Miren cómo primero les reconoce muchas cosas buenas, porque no eran cosas malas. Eran cosas muy, muy buenas. Pero viene un pero. Y cuando viene un pero, hay que ponerle atención cuando leemos. Pero tengo contra ti, le dice a la iglesia. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia muy grande. Porque durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo con Timoteo, ellos se establecieron en Éfeso.
Y la palabra corrió, corrió, corrió y la iglesia creció. Eran miles, miles. Por eso el Señor les elogia su arduo trabajo. Pero vamos a ver en qué consiste el reclamo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a poner en balanza estos dos puntos. Mucho trabajo, por un lado. Y por el otro lado, habían dejado su primer amor. Y entonces el Señor aquí les está dando a entender qué es lo más valioso para el Señor. ¿Qué es a lo que Dios le pone mayor atención? ¿En qué cosas el Señor se pone más gozoso, más contento, más alegre? ¿Qué es lo que toca el corazón de Dios? Éfeso estaba muy bien, que estaban bien movidos. Si lo pudiéramos usar en nuestros términos, era una iglesia muy movida. Mucho activismo, es decir, mucha actividad. Pero podemos caer en el error de que al activismo le llamemos avivamiento. Pero como vemos aquí, Dios no lo ve así. Porque Dios prefiere de sus hijos de la iglesia que vivan siempre en su primer amor. ¿Qué es esto del primer amor, hermanos? Bueno, los que son nuevos, cuando explique un poquito de esto le van a entender. Miren, cuando una persona tiene una conversión genuina, ¿sí? Cuando una persona tiene una conversión genuina, se enamora de Dios. ¿Alguien está en ese proceso ahora mismo? El hermano, gracias a Dios. Y cuando una persona tiene una auténtica conversión, está enamorado de Dios. Una persona que está enamorada de Jesús, la noticia que dieron ahorita que no va a haber culto en la semana, eso lo deprime. Para alguien que está en su primer amor, dice, no puede ser. ¿Qué voy a hacer mañana lunes? Si a mí me gusta ir los lunes y el martes. Uy, ¿qué voy a hacer el miércoles? Porque siempre quiere estar en las cosas de Dios. Pero pregúntele a un viejito, dice, ¡ay, cómo no dio 2 semanas, hombre! Carajo, tanto trabajo y una semana nada más. ¿Sí? El que ya perdió su primer amor, ese ya no le encuentra casi sabor. Dice, por mí que dieran todo el mes de enero. ¿Se da cuenta? Pero una persona que está en su primer amor, miren, si le regalan o compra o consigue una Biblia, está, aunque no le entienda y está leyendo, y luego le habla a su mentor, le habla a su padre o madre espiritual. Oiga, ¿qué quiere decir este pasaje aquí en Apocalipsis de la bestia? ¿Estará hablando de quién esta bestia? No, mira, después vemos ese tema, verá, ahorita no te metas ahí. Oiga, estoy leyendo Esther. Y uno que está enamorado, está en su primer amor, solo quiere estar con Jesús. Y levanta sus manos y no le importa si el de atrás no lo hace, o si el de al lado está masticando chicle, platicando, si alguien está entrando y saliendo. Él no le importa si el de la guitarra dio un tono fuera de lo que era. Él
se mete con Dios y alaba, adora, y la palabra y una hora se le hace cortito y dice, quiero más, y mañana ¿a dónde vamos? ¿Qué actividad hay? Yo quiero estar con Jesús. Es una persona enamorada que quiere estar con Jesús. Pero a medida que van pasando los tiempos, hermanos, se va perdiendo el primer amor, ¿verdad? Yo sé que aquí no, pero en muchos ya ni la Biblia traen, ¿verdad? En muchos dice, hoy no estuvo buena la alabanza, no cantaron mi canto favorito, ¿verdad? Hoy el que predicó, ya todo le aburre el que ya es viejito. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado eso? Yo creo que sí. Dices, ¡ay! ¿Qué día hacen oración aquí? ¡Ay, oración! Ay, y ya oración es símbolo o sinónimo de sueño, flojera, qué aburrimiento, no sé qué orar. Mira, conforme va pasando el tiempo vamos perdiendo el primer amor. Pero vemos aquí que Dios le pone, en ese caso Jesús, le pone mayor atención al primer amor. De repente, hermano, nos llega a pasar como la iglesia de Éfeso. Estamos tan movidos en diferentes cosas que nos olvidamos de estar con Jesús. No sé si me estoy captando. Estamos tan involucrados en diferentes actividades personales, familiares, laborales, eclesiásticas. Estamos saturados que dice uno, necesito que el día tenga 30 horas para que me rinda. Pero hemos olvidado nuestro primer amor. Y a Dios para el próximo año 2022 le interesa que recuperemos el primer amor. Vuelvo a repetir, la mucha actividad no es sinónimo de avivamiento. Miren, ahora en la pandemia pasada, muchos predicadores que son, ¿cómo le llamamos? Que van principalmente los que hacen campañas. ¿Cómo resintieron la temporada? Porque pues se cerraron las puertas y nadie hacía campañas. Los templos no estaban abiertos para recibir o promover una invitación e ir a predicar a tal o cual iglesia. Muchos se pusieron muy tristes. No hay actividad. ¿Hasta cuándo va a parar esto o va a pasar? Y entonces se sentían como león enjaulado porque estaban acostumbrados a andar de un lado para otro. Y quieras o no, el andar de un lado para otro te despeja, te distraes. El paisaje, nuevos hermanos, nueva iglesia, ver mucha gente. Pero vino la pandemia y yo creo que esos predicadores lo resintieron. ¿Por qué lo resintieron? Porque no estaban acostumbrados, mucha actividad evangelística, pero no están acostumbrados a estar con Jesús. Miren, vamos a Lucas 10. Vamos a ver un clarísimo ejemplo de lo que les estoy diciendo. Lucas 10. En este año, hermanos, Dios quiere que tomemos tiempo para pasarla con Jesús. Me estoy acordando de ese himno que dice, que se llama Jesús es mi Rey soberano. Pero en una línea dice, Él va
paciente y humilde a mi lado. ¿Será cierto ese canto? Paciente y humilde, Miguel, a mi lado. Vamos a ver. Lucas 10. Lucas capítulo 10. Déjeme porque se me pegan las hojas. Y 38. 10:38. Muchos ya conocen o han leído al menos esta historia. Al menos en mi Biblia dice: contraste entre Marta y María. Contraste. Dos polos opuestos. Dos extremos. Y vamos a ver en qué lado se inclina Jesús. Este Jesús que llegó aquí a la casa de María y Marta es el mismo Jesús que habla con Juan, el apóstol, en la isla de Patmos y quiere que le escriba esta carta a la iglesia de Éfeso. Es el mismo Jesús, ¿eh? Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Pero vamos a ver, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada, ¿cómo dice? Le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta. Quiere decir que Marta era una buena anfitriona, muy atenta. Hasta salió unos metros fuera de su casa o de su parcela para recibir al maestro que iba con todos sus discípulos, Marta, póngale atención a esta mujer. 39. Miren, esta, o sea Marta, tenía una hermana que se llamaba María o Miriam, la cual, miren lo que hacía María o Miriam, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Aquí están los dos contrastes, o aquí está el contraste. Marta se preocupaba por tener arreglada la casa, y no está mal, no es pecado eso. Posiblemente, si ella ya sabía de la visita de Jesús, ya había preparado una buena jarra de agua fresca. Ya estaba pensando qué comida hacer. Marta. ¿Y es malo eso, atender a los visitantes? ¿Es malo o es bueno? Es bueno, no tiene nada de malo. Desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva, dicen: oh, qué excelente anfitriona Marta, una mujer muy trabajadora, desde nuestro punto de vista. ¿Y qué dijéramos de María? Qué mujer tan más floja, qué bárbaro. Se le nota la flojera, pero a kilómetros. Eso pudiéramos pensar nosotros. Pero vamos a ver qué piensa el maestro, porque aquí lo que cuenta es lo que piensa el maestro. Bueno, Marta era una mujer de mucha actividad doméstica. Seguramente era muy buena cocinera, seguramente. Pero María, miren, la cual, ¿qué dice ahí? ¿La cual qué? Uy, creo que hasta acomodó bien la sala,
fue por una silla cómoda de aquel entonces, un tronco, qué sé yo, se sentó. Y cuando una persona está sentada, según nuestra perspectiva, ¿qué le decimos? Párate, ya lleva rato de estar aplastada o aplastado ahí. Bueno, aplastada porque es una mujer, ¿verdad? Qué bárbaro contigo, mira, llevas horas aplastada ahí con ese teléfono. Bueno, a los tiempos de hoy. Y así veía Marta a María. Entonces María dice, sentándose. Desde el punto de vista del ser humano, el sentarse es sinónimo de fodongo, de flojo o floja. Yo quiero que vayamos viendo esos detalles, hermanos. Pero miren a qué se sentó. Porque ni siquiera se sentó para prender el televisor o para revisar su teléfono o para platicar con alguien cosas sin relevancia. No, sí se sentó, pero no para cosas irrelevantes. Ella se sentó ¿a qué? Oía su palabra. ¿La palabra de quién? De Jesús. Jesús estaba en persona. Y María pudo valorar la presencia corporal de Jesús. Marta no. Para Marta era un simple visitante que pasó aquí por Betania y hay que darle de comer, porque trae discípulos muy comelones, empezando con Pedro, Judas. Yo quiero que vayamos entendiendo qué es lo que a Jesús le da relevancia, hermanos. Y muchas veces lo hemos perdido de vista. Pues yo creo que parte del plan de Dios en esta pandemia fue tranquilizarnos. Pero ¿cuántos de nosotros no mantuvimos nuestra alma en quietud? Y decíamos, ¿cuándo? Ya quiero salir, ya quiero ir a la calle. Y miren, sus piececitos ya estaban por irse a la calle. Miren, ¿qué tal si Dios permitió esto para que, si usted nunca había leído la Biblia, durante más de un año pudo haber leído su Biblia más de 5 veces? ¿Alguien lo hizo? Porque al fin de cuentas es la palabra de Jesús. ¿Verdad que no? Todos están, miren, mucha gente nomás empezaron a salir un poquito, las playas llenas, los centros comerciales llenos. Que ya abran el Zócalo porque ya quiero ir a pasear, echarme un raspado ahí. Pero ¿cuántos creyentes tomaron tiempo para oír, ya en este caso ahora, meditar, leer, escudriñar? Yo creo que muy poquitos. Entonces María, fíjense, le dio suma importancia la llegada de Jesús a su casa y aprovechó. Esta mujer era inteligente, sabía qué es lo bueno en la vida y sentándose oía lo que Jesús hablaba. Ahora miren, posiblemente Jesús no estaba dando un sermón en específico. Él estaba ahí platicando, pero aún en eso a María le interesaba. Ella quería absorber toda la sabiduría que había en Jesús. Pero sigamos con la historia. Verso 40. Pero, acá hay otro pero. Pero, ¿quién, hermanos? Marta se preocupaba con muchos. Yo quiero que vayamos notando, Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Son pecados los quehaceres, hermanos?
¿Lavar ropa es pecado? ¿Lavar los trastes es pecado? ¿Hacer cualquier actividad en la casa es pecado? No, son quehaceres diarias, comunes. Pero Marta estaba muy, fíjense, preocupada. No tan solamente ocupada, sino preocupada por las cosas temporales, pasajeras, porque hay cosas que pueden esperar. ¿Cuántos no van al culto porque se quedan lavando ropa? Hablando de las mujeres. Hay quehaceres que pueden esperar. Pero nos afanamos, nos estresamos con los quehaceres de la vida diaria. Quehaceres de la vida diaria. ¿Estamos todavía aquí, hermanos? Quehaceres. Marta preocupada con muchos quehaceres. Miren, hermanos, el día domingo, que para nosotros los cristianos decimos que es el día del Señor, yo creo que no debemos, bueno, nosotros, hacer ningún quehacer. No sé usted. Es que cada quien, depende del rol de cada quien, ¿verdad? Pero aún así, la prioridad la tiene Dios. La prioridad la tiene el Señor. ¿Es malo comer los domingos? Todos comemos, ¿no? Luego se nota más en la tarde. ¿Pero por qué preguntó si es malo comer? Porque antes, hace algunos años, pues ya ve que la iglesia siempre tiene la costumbre de invitarnos a comer, ¿verdad? Oye, hermano, pues le invitamos con su familia a comer a la casa y pues ahí llegan después del culto. O antes del culto, porque solamente habíamos estado en la tarde. Bueno, al principio estábamos en la mañana y en la tarde, luego solo en la tarde. Entonces, vamos a suponer que nos invitaron a llegar a las 2 de la tarde. Bueno, ya llegamos. Pero si la comida no está lista a las 2, habría que esperar 1 hora o 40 minutos. ¿A qué hora ya eran? 20 para las 3. Y en lo que comíamos y platicamos un ratito y ya terminábamos. Ahora la distancia para regresar al templo, porque los servicios empezaban a las 5 de la tarde. Y si a las 3:30 apenas estamos despidiéndonos de los hermanos, ¿a qué hora llegábamos al templo? Como 4:30, 4:40. Entonces, ¿sabe? Ahora ya los hermanos ya no nos invitan a comer. Ya casi no. ¿Ya? Porque nosotros pusimos una regla de que ninguna invitación el día domingo. Porque el día domingo es el día del Señor. Y nosotros como pastores necesitamos estar 2 horas antes. Hermano, ¿y qué hace ahí? Nada, pero simplemente hay que estar para estar relajado, preparados para la hora del servicio. Entonces ahora nadie nos invita a comer y qué bueno, ¿eh? Hasta nos hacen un bien. Pero, fíjense, a veces hasta una comida podía sacarnos de nuestro rol de servicio al Señor el día domingo. Y nosotros tenemos que darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. El primer lugar. Al menos, como le digo a los hermanos, en mi caso, pues yo tengo toda la semana pensando, viendo y digo, ¿qué escribo? Omito esto, pongo esto.
Y a veces desde 15 días vengo meditando el tema para el domingo que pasa de los 15 días. Y a veces hasta una noche antes me siento y digo, ahora ya tengo lo que voy a decir, voy a escribir esto. Sábado en la noche. Y el domingo en la mañana llegamos siempre 2 horas antes y todavía meditando, revisando, remarcando. Porque pues tengo que dar un alimento, ¿no? En este caso yo soy el chef de los días domingos, ¿verdad? Entonces la gente, usted que anda comiendo en la calle, a veces dices, no, ahí ni sirve, ahí está muy salada esa comida, no vamos allá. Allá luego se tarda muchísimo. Vamos, está lejos, pero ahí mira, te atiende muy bonito, ¿no? Luego dices, que se vea pues que sí vale la pena pagar lo que pide. La gente siempre anda buscando donde le atiendan bien, le sirvan bien. ¿A usted le gustaría comer un recalentado de 4 o 5 días? Pues eso es lo que hacen los restaurantes. Comida de toda la semana, ¿verdad? Pero lo mismo pasa en la palabra. Bueno, en nuestros casos, los que predicamos. Tomar tiempo. Así como María. Valorar. Poner en balanza qué es lo más importante. Pero para eso debe de haber calma en nuestra alma, porque nuestra alma, miren, está a veces bien acelerada, nuestra alma acelerada, por tantas preocupaciones como Marta. Por eso muchos llegan al templo y a los 10 minutos están durmiendo en la prédica. Vienen cansados. Vienen pensando en los asuntos de la vida, los quehaceres diarios. Y no son malos, pero sí debemos de darnos cuenta que hay que prestar atención a la palabra de Dios. Por eso muchas veces la palabra, hermanos, no entra en nuestro corazón. Rebota. Y cuando alguien te pregunta, oigas, ¿de qué predicaron el domingo? Estuvo padrísima la prédica, pero ni me preguntes de los, ya ni sé, fíjese, hermanos, ¿cómo se nos olvida? Porque nuestra alma no está calmada. Eso le pasaba al rey David. Él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te abates, te turbas, te preocupas, te estresas. Él le decía, espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, decía David. Si usted lee ese Salmo 42, como 4 veces él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Entonces, el alma, que es el área de las emociones, miren, está al 1000. Está agitada nuestra alma. Pero usted, para venir a escuchar la palabra de Dios, tiene que estar calmado. Decirle a su alma, cálmate, cálmate, cálmate. Confía en Dios. Déjalo en las manos de Dios. Deja ese quehacer. El quehacer espera, al rato llegamos. Mañana, con calma. Primero es Dios. Pero sigamos en la historia. Y acercándose, está hablando de Marta, y acercándose dijo, Señor. Vamos a imaginarnos un poquito en qué tono le habló Marta a Jesús. ¿En qué tono? Señor. Ahora, si tenía una voz aguardientosa. Ok, hay mujeres que cuando hablan, ay Dios mío, digo, calmados, estamos a 1 metro, no precisa gritar. ¿Ya? Y como Marta dijo, Señor, y regaña a Jesús, mire, lo regaña. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y esa frase está muy decente.
Pero si lo traducimos a nuestro lenguaje, ¿cómo lo diríamos nosotros? Señor, no puede ser que no le puedas decir a esta, usted póngale la palabra que quiera, que se pare. Ya lleva 3 horas aplastada ahí. Y yo voy a la tienda y voy por la sal y el azúcar y el agua y poner la mesa, los platos y mira esta floja, pues para que no piense otra cosa. Usted tiene chance de decir, mírala, dile por favor que me ayude. Podemos imaginarnos a Marta así regañando a Jesús, porque para Marta era una floja. Y Marta, según ella, estaba en avivamiento, porque iba y venía, llevaba y traía y ella quizás pudo haber pensado, Jesús me va a felicitar, qué mujer tan trabajadora. ¿Recuerda a Éfeso? Jesús dice, ¿creen que Jesús no se daba cuenta de los movimientos de Marta? Hermanos, claro que sí. Así como él tenía nota por nota el trabajo de la iglesia de Éfeso, pero a Dios no le impresionaba eso. Bueno, a Jesús directamente, no le impresionaba. Decía, Éfeso está muy ocupado, pero me ha dejado. No tienen tiempo para estar conmigo. No tienen tiempo para sentarse y meditar en la palabra, u orar o cantar o simplemente estar conmigo. Jesús se daba cuenta de los movimientos de Marta. Y yo me imagino que Jesús por dentro pensaba, ay Marta. Pero no se lo dijo. Él esperó el momento oportuno. Pero estaba tan contento, estaba tan maravillado con la actitud de María, que para Marta, María estaba, lo contrario de avivamiento, estaba apagada. No, esa María está apagada. Ni se le ve que tiene el fuego del Espíritu. ¿Verdad? Eso pensaba Marta. Entonces le grita a Jesús y le dice, dile pues que me ayude. Me falta poner la mesa, checar el guisado, el arroz, las albóndigas. Señor, que me ayude. Y seguramente esperaba que Jesús dijera, sí es cierto Marta, perdón, ay, qué tonto soy. Ay, yo aquí quitándole el tiempo a esta mujer. Creo que esperaba una respuesta así Marta, ¿verdad? Pero miren la respuesta. 41. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Marta. Bueno, no así, ¿verdad? Yo lo hice muy feo. Marta. ¿Qué le dijo? Afanada y turbada estás con muchas. Afanada. Oiga, afanada. ¿Estamos afanados por los asuntos de esta vida, hermanos? Ahorita están recibiendo la palabra. Pero Marta estaba afanada. ¿Y el afán que le trajo? Turbación. Turbación de alma, de espíritu. La turbación a Marta no le permitía sentarse y escuchar al maestro. ¿Creen que el maestro no podía en ese momento aparecer 10 pollos rostizados o uno para cada quien? Claro que sí. Pero Marta lo quería resolver con sus afanes, con sus preocupaciones, impresionar al maestro con sus muchos movimientos. ¿Verdad? Que se dieran cuenta qué tal cocinaba, qué tal movida es. ¿No?
O qué tal si había por ahí un discípulo soltero, ¿no? Y Marta decía que me vean, que soy una buena cocinera. ¿Qué sé yo? Podemos imaginar muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas. Miren, cuando Jesús dice con muchas cosas, María, son cosas irrelevantes. Te preocupas por cosas irrelevantes. Y así nos pasa a nosotros. Y necesitamos, hermanos, apaciguar nuestra alma, calmarla, tranquilizarla. Porque si queremos tocar el corazón de Dios, tenemos que estar cerca de Jesús. Ahora, María tenía el privilegio de escuchar de viva voz al maestro. Pero ya el maestro ya se fue. Pero nos dejó su palabra. Y cuando tú meditas, escudriñas, lees la palabra de Dios, es como si Jesús estuviera ahí hablándote. Pero nos hace falta eso y tenemos que recuperarlo para este nuevo año, si Dios lo permite, hermanos. Calmar nuestra alma. Esto lo tuvieron que hacer una vez los discípulos o los apóstoles ya cuando Jesús se fue. Miren, cuando Jesús se fue, la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando la iglesia crece, crece el trabajo. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando la iglesia crece, crece el trabajo. Pero los discípulos o los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y los demás, le aprendieron a su maestro. Le aprendieron. Y entonces cuando vinieron unas personas también a reclamarle a Pedro y a los demás apóstoles, le dijeron: Pedro, ¿qué pasó con ustedes? Las mesas, las casas de las viudas están desatendidas, ya no han servido la despensa. Hagan su trabajo. Y esas personas, estos griegos, pensaron también que Pedro iba a responderles así: ay, perdónenos, hermanos, perdón, es que estamos tan ocupados, pero ya, en esta semana ya vamos a ir a atender a las mesas allá. Ellos esperaban esa respuesta. Pero ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Vamos a verlo. Hechos. Para que no diga que me lo estoy inventando. Hechos. Miren la sabiduría de los apóstoles. Hechos 6. Vamos a leer todo el contexto, hermanos, desde el 1, ¿está bien? ¿Estamos aquí todavía? Nos podemos ir hoy muy tarde porque total que es el último culto del año y hay que aprovechar, ¿verdad? Ya me pasé de lado. Bien, Hechos 6. En aquellos días, fíjense, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, quehaceres diarios. Eran desatendidas. 2. Entonces los 12, ojo que aquí ya no estaba Judas, ya estaba
Matías. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, yo quiero que le ponga atención en esto, hermanos. Hicieron una junta, convocaron a la iglesia, a los discípulos, y miren lo que dijeron los 12. Estoy en la segunda parte del 2. No es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las... Eso de no es justo, podríamos traducirlo de no es correcto, no es sabio, no es prudente que yo, Pedro, Jacobo, Santiago, Bartolomé, atendamos a las mesas y que dejemos la palabra de Dios. Por eso mucha gente dice que los que enseñan la palabra son unos flojos. No, dice, no hace nada, dice. ¿Has escuchado eso? Ni hace nada, dice. Nunca lo vemos aquí colaborando en la iglesia y nomás está con su Biblia, nomás está orando. Pues ¿qué más quiere? ¿Verdad? Pero miren la respuesta sabia de Pedro. Les dijo, hermanos, no es correcto, no es bueno. Ahora, quiero que entiendan que aquí es la parte del ministerio, pero para los dos hay en esta tarde, para los que enseñamos y para los que oímos. Para los dos. Miren la postura de Pedro. Pedro dijo, no es bueno que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los quehaceres diarios que ustedes lo pueden hacer. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Y a quienes encarguemos este trabajo. Y alguien pudo haber dicho, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Flojonazos? Porque entre la Grace se puede esperar cualquier respuesta, Y alguien pudo haber dicho, ¿y ustedes qué van a hacer, flojos? Nomás les gusta predicar, ¿verdad? Pero no quieren aquí atender a las mesas. Pero miren la respuesta de Pedro. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, nosotros nos estaremos preparando para servir las mesas espirituales. Y ustedes atienden lo material. ¿Y en qué iba a persistir Pedro? En la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense, hermanos, ¿para qué? Para que la iglesia viniera y de igual manera escuchara la palabra. Pero para eso Pedro tenía que prepararse. Estar pues su alma relajada para ver, Señor, ¿qué predicaré el próximo domingo? ¿Qué predicaré en el grupo familiar? Porque ellos tenían cultos familiares. Se reunían diario en las casas y por las casas, dice, y en el templo. Entonces Pedro y los apóstoles, y los demás apóstoles, que el Señor guíanos, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a predicar? No es un reto hacer la comida, porque las amas de casa dicen, uy, ¿qué haré de comer? ¿Qué haré? Y se mortifica porque ya no sabe ni qué hacer. Porque tiene miedo de que otra vez sopa, otra vez salsa de queso, otra vez, ¿qué más hacen ustedes? A ver, huevos, ¿no?
Entonces, las mamás que están a cargo de la comida están pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé, y ahí le mueven, están buscando recetas, qué sé yo, porque tienen que dar de comer. Y ahora miren, eso es tan solo comida material. ¿Qué del alimento espiritual no creen que requiere preparación? ¿Cuántos aquí enseñan la palabra? A ver, jóvenes, varones, en damas, en adolescentes, en niños. A veces pensamos que porque son niños los podemos marear, ¿no? ¿No has pensado, estos niños nomás les cuento sobre que la barca se hundió? Hay niños que sí leen, que sí saben. Cuidado, porque los niños son un público importante. Los niños son un público importante, son una tierra buena. Y los maestros, bueno, no me están oyendo, ¿verdad? Pero ahí les pasan la prédica. Los maestros tienen que prepararse para dar el alimento a los niños, porque los niños son especiales. Lo que se les siembra de pequeños, siempre lo van a recordar de grande. Por eso, no digamos nunca, estos niños, en el camino ya preparo mi tema. No, hay que, todos los que enseñamos la palabra tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para servir un buen alimento, tal como Jesús lo estaba haciendo en la casa de María. Ahora, ahorita vamos a regresar ahí, pero miren cómo Pedro dijo, no es bueno que nosotros nos involucremos en las cosas. Y es que para los pastores se nos es muy fácil involucrarnos. Miren, hermanos, en la iglesia siempre va a haber trabajitos que nosotros lo podemos hacer. Quizás no especialidades como la herrería, la albañilería, carpintería, pues al menos yo no. Pero sí puedo hacer muchos quehaceres y me puedo llevar 3, 4 horas. Y les quiero confesar, eso yo lo hacía diario antes. Yo prefería estar en el templo a hacer cualquier detalle que leer la Biblia. Y según yo, ya agradé a Dios porque estuve haciendo algo para su obra. Bueno, hoy me pinté este muro, pues no, ladrillo por ladrillo. Ah, qué bonito. Los hermanos se van a maravillar. Eso pensaba yo. Oh, que hay que ir a limpiar el pasto, ahí la jardinera. Te lleva tiempo. Y muchas veces, en mi caso, yo prefería estar ahí. Porque al fin de cuentas es parte de la obra de Dios. Y a lo mejor si yo fuera carpintero o herrero estaría haciendo piezas, muebles, haciendo algo que falta en la iglesia y que es de beneficio. Pero estaba yo muy equivocado. ¿Ya? Sí, me involucro y estoy ahí acompañando a los varones, a los jóvenes, están ahí. Pero pues nomás para que digan que estoy, pues luego me desaparezco. Pero ¿cuál es mi trabajo? En mi caso, ¿cuál es mi trabajo? Prepararme. ¿Ya? Para que usted venga y se siente y escuche la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que hacernos de este hábito para el próximo año. De no afanarnos, como dijo aquí el escritor de Lucas, como dijo el médico, en los quehaceres como lo hacía Marta. Y luego Jesús ni siquiera le dio importancia, dijo, Marta, estás en tantas cosas, o sea, cosas. Ni siquiera se tomó la molestia de decirle, Marta, te felicito porque preparaste una rica agua, estás haciendo un rico pozole. Pero mira, yo hablo con tu hermana y le digo que más adelante te ayude. Él ni siquiera dijo eso, Marta, así como, ay, Marta, ¿cuándo vas a entender?
Siempre que vengo a Betania, aquí a tu casa, siempre te veo en movimiento, Marta. Pero creo que no acabamos de leer la narración, ¿verdad? Por eso volvemos otra vez a Lucas. ¿Estamos despiertos, hermanos? Eso. ¿Se da cuenta que no precisa gritar tanto? Ni decir muchos aménes a cada rato. Depende cuando al predicador se le ocurre preguntar, ¿eh? Alguien dijo que no precisa que al oyente le duelan los oídos, sino el corazón. Porque muchos confunden la transpiración con la unción. Estamos en Lucas 10. ¿Ya están ahí? Muy bien. Vamos a terminar nuestro relato de Marta y María. Bien. ¿Qué verso es, hermanos? Vamos al 42. Miren lo que Jesús dijo. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Quién lo dijo? Dígalo fuerte. ¿Quién lo dijo? Pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué más? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, que este 2022 escojamos la mejor parte. Que después de tu trabajo, que cuando tú llegues, esfuércete a tomar un tiempo. Ahorita miren, ya hay muchas formas para escuchar la palabra. La puedes oír de diferente manera, pero no hay como estudiarla, meditarla, hermano. No hay como eso. Es bueno que escuches algunas prédicas, eso es bueno, te edifica, aprendes, pero no hay como ir a la fuente a escuchar. Mujeres, dejen un ratito su quehacer y lee un libro de la Biblia. Por ejemplo, en la mañana decía a los hermanos, Proverbios, 31 capítulos, un capítulo para cada día. Una buena manera de tomar un tiempo y escuchar el consejo de Dios. Jóvenes, de todos tus quehaceres juveniles, aprovecha tu juventud para devorarte la palabra de Dios, memorizarla, aprender. Aprovecha, toma tiempo. Porque hablaba yo de que cuando alguien está enamorado de Jesús, no quiere saber más que de las cosas de Dios. Y lo mismo pasa, ¿no?, en una pareja enamorada. El novio y la novia, ¿qué quieren hacer? ¿Estar distanciados? No, por ellos quisieran estar todo el día pegaditos. Están enamorados, están en su primer amor. Quieren ir a tomarse una nieve, luego ir a comerse una empanada ahí en la central de abastos. Luego, ¿qué tal si ya llegan, ahí está, y los papás, ¿a qué hora se va este? ¿A qué hora? Hay que correrlo. Están enamorados, están en su primer amor. Ya se despiden y ni pasan 5 minutos. Oye, ya llegaste, ¿cómo estás? ¿No? Y si apenas se despidieron, pero están enamorados. Pero el amor también se va perdiendo ya de casados. Ya no quieren estar juntos.
Se pierde pues el primer amor, la magia y todo eso. De novios que flores, chocolates, cartas, hasta un chiclito de esos es un detalle pues. Pero ya cuando se pierde el amor, ¿qué? Ya nada. Ni siquiera una flor de muerto arrancada en el camino. Lo mismo nos pasa con nuestra relación con Dios. Lo mismo. Entonces, hermanos, bueno, iba a decir esto porque cuando una novia se va a casar, ¿desde a qué hora se prepara para su boda? Creo que desde una noche antes, ¿no? Que el peinado, el planchado de cejas y que no sé qué tanto se hace las novias, que son las 12 y no llega a la iglesia todavía, el novio está ahí y la gente, ¿a qué hora llega? Pues es que se tomó todo el tiempo para arreglarse. Y si la iglesia está a punto de encontrarse con Jesús, el novio, ¿qué tiene que hacer? Arreglarse, prepararse, tomar tiempo. Entonces, como María, hermanos, como María prefirió tomar la mejor parte. En mi caso les decía, yo ahora digo, hay este pendiente en el templo y eso se queda el domingo, a ver qué hacemos rápido. Y ya prefiero estar y estudiar, investigar, aprender, estar con la palabra. Ahora que no tendremos actividad igual en la semana, digo, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar el tiempo. ¿Ya? Hermano, ¿dónde va a salir? Ay, qué flojera de salir. ¿Ya? Qué flojera de salir. Pero no está mal que salgan también, no les diciendo que no salgan, no. Estoy hablando de mí. ¿Ya? Yo así les digo, ay, qué flojera. Que uno se van a México nomás de pensar en esa carretera, hermanos, manejar. Me estreso yo mejor ahí. O Aguatú, me estreso yo en la carretera. A los 2 días ya me quiero regresar. Pero no así Caleb por él puede vivir en la alberca ahí. Bueno, Caleb es mi hijo. Pero yo no, ya digo, ya vámonos ya porque pues hay cosas más importantes que hacer. Entonces ese 2022 necesitamos apaciguar nuestra alma, porque ya vimos que si queremos llamar la atención de Jesús es recuperar el primer amor. Dice, por tanto, fíjate de dónde has caído. Estamos tan envueltos en tantos asuntos que nos olvidamos del Señor. O yo lo traduzco de esta manera: estamos tan afanados y preocupados por la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. ¿Le entendió? Estamos tan afanados por la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Luego oro, Señor, luego oro. Y cuando no hay esa preparación, yo antes, bueno, no lo hice mucho, pero a veces estando en la alabanza, o me iba allá atrás, ¿qué digo? ¿Qué predico? Preparaba mi sermón a veces media hora cuando ya iba a empezar la alabanza. Y eso no era correcto. Porque yo debo estar apaciguado, tranquilo, listo por si hay que cambiar de sermón en el momento. Como en la mañana, como dije a los hermanos, ni prediqué lo que iba a predicar, me fui por otro lado definitivamente. Terminé hablando de la burra de Balán, porque pues te dejas llevar y cuando estás preparado, hay tanto que darle a los hermanos. Póngase de pie, hermanos. De verdad yo sí anhelo, deseo que nos demos cuenta, hermanos, que los quehaceres son temporales.
El trabajo terrenal es temporal, hermanos. El trabajo terrenal es temporal. Solo una cosa es necesario, dijo Jesús. Solo una cosa. Y María supo cuál era: sentarse a los pies de Jesús. Cierre sus ojos. Vamos a orar en esta tarde para terminar. Padre, tu palabra siempre nos desafía, Señor. Tu palabra nos instruye, nos guía. Tu palabra, Señor, nos ubica. Y yo pido que esta congregación, Señor, venga la calma, la paz, la confianza en ti, Señor. Porque es ahí donde tú te manifiestas, en un silbo apacible. Tú no hablaste en medio del fuego a Elías, ni en medio del terremoto, sino cuando vino el silbo apacible, en la quietud, en la calma, te manifestaste, Señor. Pido por esta iglesia, Señor, que está terminando con el pie derecho este año. Que ellos siempre tengan, Padre, la devoción, el denuedo de venir a este lugar, abrir su corazón, escucharte, aprender, ser edificados, ser ministrados con la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que los quehaceres de la vida un día se quedarán aquí. Y solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, Señor. Sentarnos como María. Tomar tiempo. Calmar nuestra alma de los pendientes, de los quehaceres, los afanes de esta vida. Calmar nuestra alma. Porque una alma agitada difícilmente puede escuchar la voz de tu guianza. Padre, en el nombre de Jesús, pido que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, hasta que todos reconozcamos que la mejor parte es sentarnos y escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.